Nuestro grupo está conformado por Oscar García, y quienes hablan Álvaro Rodríguez. Bueno, para comenzar vamos a decir que es un ferrofluido. Un ferrofluido es un líquido que tiene acción al tener contacto a un campo magnético. Este se puede entender de un ejemplo cuando se imantiza. Un ejemplo claro sería cuando se acerca un clavo a un imán, funciona de la misma manera. Un ferrofluido está compuesto por dos partes. Una parte que son partículas de ferromagnetismo y otra parte que es líquido, que es el líquido que lo encierra, que lo conserva al ferromagnetismo. Hay que tener en cuenta que las nanopartículas del ferromagnetismo siempre van a estar tratando de alinearse con el campo magnético. Para comenzar vamos a explicar qué es un ferrofluido. Un ferrofluido es un líquido que tiene reacción al momento de tener contacto con un campo magnético. También se puede decir que se imante. Es de la misma manera con la que funciona un clavo al estar cerca de un imán. Un ferrofluido está compuesto por dos partes. Unas son las partículas de un material ferromagnético, que más adelante explicaremos qué requiere para ello, y un fluido que lo contiene. Más adelante explicaremos también los requisitos para esto. Hay que tener en cuenta que las nanopartículas de un ferromagnetismo siempre van a estar alineándose al campo magnético. Otra cosa también a tener muy en cuenta es que aunque esto contiene ferromagnetismo, por no poder conservar su propia fuerza, no se considera a sí mismo. La historia de los ferrofluidos se remonta a la mitad del siglo XX. No se forman de manera natural y fue al comienzo con un científico llamado Godwin Knight que juntó partículas de hierro y agua. Esta es una forma muy ambigua de mostrar un ferrofluido, pero no fue sino hasta 1963 que un científico llamado Pavel Steven combinó unas partículas de queroseno, magnetita en polvo, ácido, para crear el ferrofluido que poco a poco comenzó, cimentó las bases del ferrofluido industrial y es el que actualmente se usa y se mejora cada año. El ferromagnetismo es el fenómeno que expresa el ordenamiento magnético de las partículas de un elemento ferromagnético, las cuales están encerradas en dominios y estas, al aplicarles un campo magnético, tienden a ordenarse en dirección a este. Puede que el ferrofluido parezca un material ferromagnético, pero no lo es. No conserva la memoria magnética ni tampoco llega a adherirse al campo magnético que tiene. En realidad un ferrofluido es Un paramagnetismo. Entonces, paramagnetismo es una propiedad de una sustancia que se le da al momento de estar en contacto con un campo magnético. Estar en contacto se imantiza de manera positiva. Otra cosa de ellos es que siempre van en dirección hacia el campo. Estas sustancias con propiedades paramagnéticas están constituidas por átomos y moléculas que tienen momentos magnéticos permanentes. Lo que significa esto es que a ausencia de un campo, ellos pueden conservar aún su magnetismo. Esto nos lleva a algo muy importante que es la ley de Curly. La ley de Curly lo que dice, al aumentar el campo aplicado, aumenta el magnetismo de este, pero al aumentar la temperatura, disminuye este mismo. Dicho esto, la ley de Curly solo se aplica en un momento, cuando el campo magnético o es muy bajo o la temperatura aplicada es muy alta. Para explicar un poco el paramagnetismo, se coge la ecuación de la ley de Curly, que dice M, que es igual a la magnetización resultante, es igual a la susceptibilidad magnética de la densidad del flujo magnético aplicado. Esto es igual a la constante de Curly que es aplicada a cada material por la densidad del flujo sobre la temperatura, teniendo en cuenta que la temperatura siempre se evalúa en Kelvin.
Muy bien, vamos a continuar con la explicación, de lo cual les voy a dar una definición del número cuántico de un spin. Cuando el número cuántico se encuentra en un medio, se va a representar con una flecha apuntando hacia arriba. Cuando el número cuántico sea menos un medio, se va a representar con una flecha apuntando hacia abajo. Cabe recalcar que un electrón se comporta como si fuera un pequeño imán. Y cuando se juntan dos electrones, creamos un paramagnetismo. Muy bien, al tener estos dos electrones, lo que hacemos es una suma de campos magnéticos y eso es lo que llamamos paramagnetismo. Cuando tenemos un electrón, dos electrones en esta posición, esto forma algo que se llama diamagnetismo. Esto hace referencia a que los campos magnéticos de dichos electrones se cancelan. Muy bien, esta es la configuración de lo local nos daría la configuración del carbono nos daría lo siguiente, de lo cual todo lo que está haciendo los círculos se llaman orbitales. Para poder resolver esto, se tiene que seguir en cuenta, se debe tener en cuenta la regla de Hunt. Para crear un ferrofluido vamos a necesitar varios ingredientes. Se pueden hacer de manera casera, con algo tan simple como un poco de aceite de oliva y un poco de limadura de hierro. Nosotros lo que hicimos fue pelar cualquier esponjilla de cocina que se usa para limpiar más que todo las ollas. Y creamos limadura de hierro casera, que es esta pequeña de acá. También se puede aplicar cualquier líquido que lo retenga, como un simple slime, que es lo que vamos a aplicar. Se tienen que medir las proporciones del slime y de la limadura de hierro para que éstas sean al menos de la misma proporción, y con un poco de amasado estaríamos creando un pequeño ferrofluido. Obviamente vamos a usar lo que ya tengo por acá. Estamos usando un ferrofluido que ya teníamos bien amasado y ya bien elaborado, el cual buscará y aplicará sus propiedades. Obviamente se pueden hacer de diferentes maneras y más industriales, las cuales pues manejan partículas mucho más pequeñas. Nuestro pequeño experimento tiene unas partículas demasiado grandes, y lo cual no genera los efectos tan vistosos que genera un ferrofluido común y corriente. Para entender un poco mejor, se explica en el principio de Bernoulli. Hay que entender que este coloide contiene muchas energías que tienen los fluidos normales. Estas son como la energía de presión, la energía cinética y la energía gravitacional. Añadido a eso, también se le añade el ferromagnetismo, que interactúa con un campo magnético, como ya lo habíamos dicho. Como lo dice Bernoulli, la suma de las energías da una constante. Vamos a remitirnos a lo que dice en sí el principio, y el principio de lo que habla más que todo es la descripción del comportamiento de los fluidos en una corriente de agua, en un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento. En el ejemplo de nosotros, no nos sirve esto, ya que la viscosidad es un factor muy importante para el ferrofluido. ¿Por qué es un factor muy importante? Hay que tener en cuenta que la viscosidad es la consistencia y el espesor que tiene el fluido. Este es importante porque la viscosidad toma un papel muy importante dentro del ferromagnetismo, ya que a mayor viscosidad del fluido hay mayor campo magnético, y al haber mayor campo magnético hay mayor fuerza al fluido. Por ende, al haber menos viscosidad hay menos campo magnético y se considera que hay menor actividad en el fluido. Para explicar un poco más este tema de la viscosidad, nos remitimos al tiempo de relajación de Newton.
Esto es una teoría desarrollada por Louis Néel en 1949, la cual explica el fenómeno de la elasticidad magnética. Hay que entender que el ferromagnetismo y el ferrimagnetismo son monodominios. Esto lo que quiere decir es que son composiciones de un solo dominio magnético. Para entender la ecuación que plantea la relajación de Néel, se tiene que saber que la ecuación de Néel-Ternauss es igual al periodo de tiempo característico de la materia, que tiende a variar entre 10 a la menos 9 y entre 10 a la menos 10 segundos, por la constante que es el producto de la anisotropía. Y este es el volumen de las nanopartículas, que es lo que mencionábamos al principio, que es del ferromagnetismo, que busca alinearse con los campos magnéticos, sobre la constante de la temperatura de la energía térmica. Hay que tener en cuenta que al existir una variante entre la energía, hay posibilidades de que cambie el sentido del magnetismo. Bueno, ahora para explicar este fenómeno, que son las correlaciones que se crean en este fluido, hay que tener en cuenta que eso tiene un nombre. Se define como inestabilidad bajo un campo normal. Esto se hace ya que las instancias paramagnéticas, que son las que trata el ferrofluido, tienen una susceptibilidad muy grande al magnetismo. Entonces, al tener contacto con un campo crítico, se generan estas corrugaciones. Bueno, nuestro experimento, al ser un ferrofluido con bastantes átomos de hierro, se crea un supermagnetismo que presenta un momento angular, que anteriormente les expliqué. Y cada una de esas partículas pueden flotar libremente en coloides magnéticos, de lo cual el eje de magnetización flota junto con la partícula. Ese modo es el resultado de la difusión rotacional de las partículas en el líquido formado. Es decir, si se tienen varias partículas, al sentirse atraídas a un imán, estas irán con un desplazamiento inclinado dependiendo a la posición del imán. Al ser las partículas de hierro totalmente unificadas con el slime, estas no podrán escapar de su contenedor, entre comillas, y harán una extraña forma. Pausa un minuto. Lo anteriormente mencionado se establece con la siguiente ecuación. Donde se dice que 3 veces el volumen de la partícula por la viscosidad del solvente sobre la temperatura con la constante de Boltzmann. Muy bien, voy a hablar ahora de la constante de Boltzmann para que podamos entender qué es una relación. La constante de Boltzmann tiene una relación. La constante de Boltzmann va a tener el siguiente signo, de lo cual hace una relación entre la temperatura absoluta y la energía, donde la intensidad total vale sobre todas las longitudes de onda que incrementa a medida que aumenta la temperatura. La ley de Boltzmann establece que un cuerpo negro emite radiación térmica y se expresa en la siguiente forma. Donde esto hace referencia a la temperatura absoluta de una superficie. Esto, como dijimos anteriormente, es la constante de Boltzmann, de lo cual la constante de Boltzmann es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 por la unidad de masa por la temperatura a la cual. Muchos de los usos de los ferrofluidos tienen muchos usos y aplicaciones. Unos de ellos son la defensa en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, introdujo una pintura absorbente al radar y que está hecha de ferrofluido, la cual sirve para quitar la sección cruzada entre los radares de un avión. Y esto permite ubicar más fácil cualquier avión que se aproxime. La industria aeroespacial trata de colocar un ferrofluido en un bucle cerrado con un corazón de sistema. Esto hace que cuando el ferrofluido quede prácticamente en un bucle cerrado, cuando yo le aplique un poderoso campo magnético, impulse toda la nave hacia algún lado. Esto se aplica más que todo para viajes espaciales.
la idea es evitar combustibles, bueno, combustibles. Y en la medicina tiene un ferrofluido compatible que puede emplearse en la detección del cáncer. También se usa mucho en la acústica y en la música para aumentar el sonido de los baffles o de los parlantes. Este aísla fácil el sonido y le permite el aparato sonar mucho más duro. Joven, una pregunta muy casual, la cual no la teníamos preparada en una hojita enfrente de mí. ¿Qué características debe tener la limadura de hierro? ¿Qué sucede si las dimensiones de la limadura son mayores a la constante dada? La limadura de hierro está hecha para. Tiene que ser menos densa o al menos igual de densa al ferrofluido. El que tenemos aquí, que se puede ver, son simplemente trozos que no pueden escapar de nuestro líquido, de nuestro slime. Ya en una hay partículas demasiado pequeñas que si son más grandes que la partícula normal del líquido o del fluido en el que está, simplemente van a ser mucho más pocos cuando se les aplique el campo magnético. Y si ya son muy grandes, se salen del fluido y se pegan al imán. Para concluir lo que dijo mi compañero, este sería en este caso el proyecto, las limaduras que usamos, pero hay un punto muy importante que nombra mi compañero, y es que las limaduras no pueden superar un tamaño de partículas para lograr esta mezcla correcta con el ferrofluido. Otra cosa que también se nombró fue la densidad de las partículas y más que todo, no es eso, sino el tamaño de dicho elemento usado. ¿Cuáles son las diferentes formas de hacer el experimento? Como mencionamos en la creación, se pueden hacer con un típico slime, un poco de esponja de cocina colada y ligada. También se puede hacer con el mismo material pero con aceite, se puede hacer con cualquier slime, o se puede hacer con otros líquidos basados en tinta, como el compañero conoce. El toner de tinta de impresoras. Que ya tienen un uso más industrial. También hay otros métodos que utilizan elementos un poco más difíciles de conseguir. Uno de ellos es el cloruro de hierro 2, cloruro de hierro 3, hidróxido de sodio, agua y queroseno. Estos serían las áreas de los elementos. ¿Por qué son magnéticos y qué los imantiza? Sí, claro. Pues, El material. la razón por la que esto sea magnético es porque, como decía al principio, tiene dos elementos. Uno que es ferromagnético. Acá es donde toma esa propiedad magnética. Al utilizar un material ferromagnético, que es una gran variedad, pero pues está limitada, al mezclarse con este fluido que tiene un nivel de viscosidad proporcional a la partícula del ferromagnetismo usada, toda esa sustancia, todo esto llamado ferrofluido, se vuelve magnético, así como si existe solo la partícula del ferromagnetismo solo.